Vamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, a meditar, a estudiar su palabra sobre un tema que he titulado ¿qué es la inteligencia según la Biblia, según Dios? Y hay personas que se consideran muy inteligentes, destacan en proyectos, en negocios, en habilidades para hacer muchas cosas. Y bueno, se dice de tales personas que son muy inteligentes, pero la Biblia nos da una definición clara acerca de lo que es la inteligencia. La inteligencia, hermano, según el diccionario, es la capacidad mental general para entender, razonar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, aprender rápido y adaptarse a situaciones nuevas. Pero también implica comprender el entorno, es decir, en la situación donde estamos, captar el significado de las cosas y elegir la mejor opción entre las posibilidades disponibles. Oiga bien, esta última parte que me llamó la atención, que es también elegir. La inteligencia es también la opción o la capacidad de elegir la mejor opción entre las posibilidades disponibles. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué me llamó la atención? Bueno, vamos a ver un texto, una escritura que encontramos ahí en el libro de Job, capítulo 28. Libro de Job, el primer libro escrito en la Biblia. Se considera que fue no Génesis, hermanos, sino precisamente el libro de Job. El primer libro, el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Capítulo 28, cuando lo tenga puede decir amén. Vamos a leer ahí desde el versículo 12 hasta el final, amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: Empero, ¿dónde se hallará la sabiduría y dónde está el lugar de qué cosa? De la inteligencia. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Sigue diciendo el versículo 13. No conoce su valor el hombre. ¿No conoce el valor de qué? De la sabiduría y de la inteligencia. Ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y la mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onique precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se trocará por vaso de oro fino. De coral ni de perlas no se hará mención. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella esmeralda de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar? Vuelve a decir, ¿de qué cosa? De la inteligencia. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El infierno o el Hades o el Seol y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y Él conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve debajo de todo el cielo. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él hizo ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, preparóla y descubrióla también, y dijo al hombre, oiga bien lo que dijo Dios al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, ¿qué es? La inteligencia. Ahí está la verdadera inteligencia, o la inteligencia según Dios, según la Biblia, nos define
en este texto que la inteligencia es apartarse del mal. ¿Sí? Contrario a lo que alguien puede pensar de una persona inteligente que maneja el álgebra, que maneja las matemáticas, que es ingenioso para inventar muchas cosas. La Biblia dice que la inteligencia es apartarse del mal. Y es que el mal nos corrompe. El mal nos sume en la ignorancia y en la oscuridad. El mal es totalmente perjudicial también, no solamente para nuestra alma, sino también para nuestro cuerpo. El mal es muerte. Recuerde cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel allá en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros, que os pongo delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dijo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Ahí está, hay dos líneas, dos caminos, uno el camino del bien, el otro el camino del mal. Uno el camino que lleva a la vida y otro el camino que lleva a la muerte. Solamente esos dos caminos, esas dos líneas, y alguien que diga, no, pues yo soy neutral, ni para allá ni para acá. No, no hay neutrales. El Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores. No se puede estar aquí y allá. Sí, o está con uno o está con el otro. O está en el bien o está en el mal. No hay caminos o no hay un espacio neutral. Aún el Señor dijo a través de Jacobo o Santiago, todo aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Aunque diga, no, yo no tengo nada contra Dios, yo no soy enemigo de Dios, sin embargo, si él ama al mundo, automáticamente se constituye en enemigo de Dios. Es por eso que les digo que no hay puntos neutrales. O estamos en el bien o estamos en el mal. O estamos en la vida o estamos en la muerte. O estamos en la bendición o estamos en la maldición. Y para poder discernir qué camino escoger, para poder apartarnos del mal camino, necesitamos la inteligencia. Pues una de las definiciones de lo que es inteligencia es captar el significado de las cosas y elegir la mejor opción entre las posibilidades disponibles. Claro que la mejor opción es la vida, la mejor opción siempre será el bien, la mejor opción siempre será la bendición. Entonces, cuando alguien tiene esa capacidad de parte de Dios de elegir el bien, de elegir el camino de la vida, de elegir el camino de la bendición, por ende, apartarse del mal, es un hombre, una mujer provista de inteligencia, de la inteligencia que Dios da. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, hay personas que han sido muy ingeniosas, pero no han sido capaces de apartarse, por ejemplo, del vicio del cigarro, del vicio del alcohol o del vicio de las drogas. Y aunque han sido personas famosas, muchos de ellos han terminado en muerte por una sobredosis. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaba su inteligencia? Pues es que en realidad no tenían la inteligencia de Dios, porque de haber tenido la inteligencia de Dios, hubieran podido discernir, elegir el camino del bien, el camino de la bendición y alejarse del mal.
Por eso el texto dice que la inteligencia es apartarse del mal. Esa es la verdadera inteligencia. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 4. El Señor le exhorta, Dios le exhorta al pueblo de Israel a través de Moisés y les dice, leemos el versículo 1, ¿lo tenemos? En el nombre del Señor Jesús. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, te da. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Sigue diciendo, nos pasamos al versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra de la cual entráis para poseerla. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Y qué más? Y vuestra inteligencia. ¿Qué cosa es vuestra inteligencia? Guardar y poner por obra estos mandamientos, estos derechos justos, estos estatutos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Cuando un pueblo tiene la inteligencia de Dios, tiene esa capacidad de poder distinguir entre el bien y el mal y apartarse del mal. Recuerdo que en una ocasión, en una de las tareas de nuestros hijos, cuando estábamos en Estados Unidos, a uno de ellos le tocó hablar sobre la historia de Nueva York y me llamó la atención que el documento, la historia decía que se formó esa ciudad por barrios, el barrio de los italianos, el barrio de los afroamericanos, el barrio de los latinos, el barrio de los irlandeses, y así diferentes barrios, pero también estaba ahí el barrio de los judíos. Pues la historia de Nueva York dice que de ahí salieron y destacaron hombres grandes para la nación, grandes abogados, grandes congresistas, grandes políticos que llegaron inclusive a puestos grandes en el gobierno. Entre ellos sabemos que Abraham Lincoln era de origen judío. Bueno, ese pueblo, entre todos los demás barrios o entre todas las demás razas, se distinguió según la historia de la ciudad de Nueva York. Y esto nos hace pensar en lo que el Señor les dijo. Si ustedes guardan estos estatutos y los ponen por obras, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán y verán cómo viven, cómo ponen por obra estos mandamientos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. De ahí salieron, hermano, pues muchos hombres destacados en ciencia, en conocimiento, y es que el Señor les dijo al pueblo de Israel, muy en especial les dijo, las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas
son para vosotros y para vuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Ahí está ese pueblo que de alguna manera Dios le ha dado a conocer su ley, sus mandamientos, y es un pueblo que ha destacado en gran manera. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, y ahora la iglesia, hermano, que es el pueblo de Dios, destaca también porque tenemos sus mandamientos, tenemos la ley de la gracia, la ley basada en mejores promesas, también llamada en la Biblia la ley del Espíritu, también llamada la ley de Cristo. Y dice, segunda a los Corintios en el capítulo 3, que si el ministerio de la ley, de la letra grabado en piedra, fue con gloria, ¿cuánto más abundará en gloria el ministerio del Espíritu? Es más glorioso aún. Y le voy a poner algunos ejemplos. ¿Por qué es más glorioso? Porque para el pueblo de Israel les era dicho, no matarás. El pecado era llegar a cometer un homicidio. Pero de manera más gloriosa y más perfecta, ¿qué es lo que Jesús dijo? Mas yo os digo que cualquiera que se lo enojare locamente con su hermano, de cierto os digo que ya será culpado del juicio, como de homicidio. En la ley estaba escrito, no adulterarás. Pero de manera más perfecta, ¿qué dijo el Señor? Mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, de cierto os digo que ya adulteró. ¿No le parece más perfecto todavía, más glorioso? En la ley estaba escrito, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, dijo el Señor, una ley más perfecta. Y así está escrito en el libro o en la carta a los Hebreos, que si el primer pacto fuera sin falta, no se procuraría un segundo pacto. Pero debido a que fue insuficiente, tenía falta, no era perfecto, es que se constituye un nuevo pacto, la ley del Espíritu. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor, y aunque la ley estaba escrito, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, el Señor dijo, amad aún a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿No le parece más perfecta la ley de Cristo, la ley del Espíritu? Por supuesto que sí. Entonces, tenemos nosotros la palabra, hermano, de una manera más perfecta, la ley del Espíritu, y que si Dios nos la da a conocer, y si nosotros la ponemos por obra, las gentes que están a nuestro alrededor dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Ahí vemos a un joven que fue puesto por rey, sucesor de David. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Salomón. Salomón dice, en cierta manera, de una forma, se pudiera decir hasta humilde, él dijo, voy a leer desde el versículo 7. Ahora pues, Señor Dios mío, le dijo Salomón al Señor,
Tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. ¿Y qué dijo? Y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir. Bueno, eso era bueno por parte de Salomón, hermano. Eso demuestra que este joven tenía, hasta este punto, tenía humildad. Él dijo, Señor, yo no sé cómo entrar ni salir. Sigue diciendo, versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil, dice otra versión, es más, ahí hay una referencia que dice, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahí está la capacidad de discernir lo bueno y lo malo y obviamente apartarse del mal. Eso es lo que está pidiendo Salomón. En otras palabras, está pidiendo inteligencia, porque la inteligencia, ¿qué es, hermano? Apartarse del mal. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el versículo 10, y agradó delante de Adonai, es decir, del Señor, que Salomón pidiese esto, y díjole Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti, ¿qué es lo que demandó? Inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí yo te he dado esto de parte de Dios, hermano. He aquí yo te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Un corazón sabio y entendido. Dios le dio inteligencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Alabamos al Señor Jesucristo. ¿Y de dónde nosotros podemos adquirir esa inteligencia, hermano? Obviamente de Dios, pero ¿qué es lo que Dios usa para proveernos de inteligencia? Salmo 119, mire lo que dice. Salmo 119, versículo, voy a leer desde el 97 al 104, amén. Dice David en este salmo, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Un varón que amaba la palabra, amaba la ley del Señor. Dijo, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Ahí está, esa sabiduría que adquirió David, dice que le contuvo de todo mal camino. Sigue diciendo el versículo 102, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido, ¿qué cosa? Inteligencia. Entonces, ¿de dónde se adquiere la inteligencia de Dios, hermano? De sus mandamientos, de su palabra. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Porque he adquirido inteligencia, he aborrecido todo camino de mentira. Hemos dicho, por cierto, hermano, que no es suficiente solo con apartarnos del mal, porque si alguien se aparta solo porque le dicen que se aparte, solo porque sus padres le imponen esa cierta obligación, cierto deber,
Pero mientras que alguien no aprenda a aborrecer todo mal camino, siempre estará ahí el deseo, la tentación de mirar hacia aquello. ¿Recuerda a la mujer de Lot, hermano? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot cuando salían de Sodoma y de Gomorra? Miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Y nosotros, si nos ponemos a meditar, ¿por qué volteó hacia atrás? No nada más fue un descuido o simple curiosidad. No, esta mujer, hermano, sin duda se había arraigado en aquel lugar de Sodoma, amaba aquel lugar de Sodoma. Inclusive antes de que llegaran ellos a sentarse en Sodoma, ¿sabe cómo vivía Lot y su esposa, su mujer, con su tío Abraham? Vivían en tiendas de campaña, en casas de campaña, sí, hechas de tela, hechas de pieles de animales. Sin embargo, en las ciudades de Sodoma y Gomorra, pues ya había casas hechas de ladrillo, de piedra. Había todo un mundo de diversión, había todo un mundo de maldad también. Y recuerda que Lot escogió la tierra cuando Abraham le dio a escoger, escoge tú. Como ya su ganado había crecido y sus pastores a veces disputaban por el terreno donde apacentar sus ovejas, su ganado, pues Abraham le dijo, escoge tú, no haya disputa entre nosotros. Si tú escoges a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú escoges a la izquierda, yo iré a la derecha. Pues Lot escogió para el lado de Sodoma y de Gomorra. Aquellas ciudades, al tiempo sin duda se asentaron en la ciudad, pues había muchas cosas que sin duda esta mujer amaba, se había arraigado, se había encariñado de aquellas cosas de Sodoma. Todo eso sin duda le hizo voltear hacia atrás. Amaba aquellas cosas. Por eso hemos dicho, quizás ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella, no salió de su corazón. Y así es cuando alguien sale o deja las cosas del mundo, pero las cosas del mundo aún no salen de su corazón. Nunca va a haber un desapego total a esas cosas. Siempre va a estar como deseándolas. Ay, si yo pudiera volver a aquellos días. Creo que no era tan malo, ¿verdad? Aquellos convivios con los amigos, aquellas carnes asadas, aquel baile, ¿verdad? Que hasta de ejercicio me servía. Y bueno, mientras que no saque del corazón aquellas cosas, siempre estará propenso o propensa a regresar, a mirar hacia atrás. Por eso se da cuenta que aquí el texto menciona acerca de aborrecer todo camino de mentira. Allá en Romanos capítulo 12 encontramos una escritura, es más, si quiere verla, en Romanos capítulo 12, dice la bendita palabra de Dios, en el versículo 9. ¿Tenemos? El amor sea sin fingimiento, aborreciendo. Entonces debemos de aborrecer, hermano. Sí, debemos de aprender a aborrecer. ¿Aborreciendo qué cosa? Lo malo, llegándonos a lo bueno. Y es que cuando alguien aborrece lo malo, hermano, es alguien realmente inteligente. Porque lo malo, hermano,
es tan perjudicial. ¿Cómo no aborrecer lo malo? Si por ejemplo pensamos en el vicio del alcohol, acaba con el hígado, cirrosis, mueren muy jóvenes, cáncer. No es otra cosa más que cáncer en el hígado. El cigarro, ¿cómo no aborrecerlo? Si alguien tiene inteligencia, se da cuenta de los efectos tan malignos para su vida, para su cuerpo, aún para su relación en su matrimonio, en su familia. Pues no crea que es fácil tolerar a un fumador en casa. Si a ustedes les ha tocado oler ese aroma tan desagradable. Recuerdo que a mí una vez me tocó hacer una ruta de entrenamiento con una persona y su carro olía terrible. Afortunadamente le dije, pues mientras que ande aquí con usted, absténgase de fumar, ¿verdad? No está permitido. Estamos en el trabajo y bueno, pero su carro ya lo tenía infestado a mal olor. Es terrible. Imagínese soportar a alguien así en casa. Es algo terrible. Bueno, cuando alguien es inteligencia o se aparta del mal con inteligencia, aprende a aborrecer lo malo, porque se da cuenta que los caminos del mal son malignos, perjudiciales. El camino del que roba y que o lo llegan a matar o llega a estar en prisión. El camino del fornicario, del adúltero, igual o lo llegan a matar o se llega a enfermar de sida. Los caminos del mal, hermano, son para aborrecerlos, para detestarlos. Todo camino del mal, todo camino de mentira por la mentira se han destruido matrimonios, se han destruido familias, y si nosotros nos apartamos de la mentira con inteligencia, vamos a aprender a aborrecer la mentira. El Señor Jesús, hermano, nos dio ejemplo. Mire lo que dice Hebreos, carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Lo tenemos? Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Vara de equidad, la vara de tu reino. Hablando pues del Hijo del Señor Jesús, dice, has amado la justicia, ¿y qué más? Y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Has aborrecido la maldad. El Señor Jesús no solamente se apartó de la maldad, sino que aborreció la maldad. La Biblia también nos insta a que aborrezcamos el mal. Por eso el salmista David dijo en esa escritura que leímos en el Salmo 119, 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Proverbios capítulo 1. Vamos al libro de los Proverbios, que sin duda nos provee de inteligencia de Dios. Leemos primeramente del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. ¿Qué darles a los jóvenes?
inteligencia y cordura. Darle a los jóvenes inteligencia y cordura. Esta sabiduría, estos proverbios son de parte de Dios y dan a los jóvenes inteligencia y cordura. Y esa inteligencia que es para apartarse del mal, mire lo que dice el versículo 10 de este mismo capítulo. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué dice? No consientas. Un joven, un hijo de Dios provisto de la inteligencia de Dios, no va a consentir, no va a caer en el engaño de los pecadores. Y por cierto, ¿cómo se acercan los pecadores a ofrecerle algo malo? ¿Verdad que no se acercan diciéndole, mira, te ofrecemos esta droga para que te dañe tu cuerpo, se te seque tu cerebro y te mueras pronto? ¿Ustedes creen que se ofrece así la droga a los jóvenes? No, ¿qué les dicen? Vas a sentir bien suave. Te vas a sentir en las nubes. Te vas a sentir que disfrutas la vida. Por eso la Biblia le dice engaño. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No consientas. Es decir, que la invitación al mal llega de manera muy sutil. ¿Qué es sutil? Algo como que no, ni siquiera se da cuenta que es malo, algo que se presenta como algo bueno. Lo mismo si le ofrecen una copa de licor, ¿qué le dicen? Mira, sabe bien rico, te vas a sentir bien suave, bien relajado. Había una persona que hace no mucho le estuvimos hablando del Señor y estaba tan engañado a seguir tomando que decía, mira hermano, es que yo cuando tomo hasta soy más bueno. Todos en mi familia me dicen que hasta me porto mejor. Es más, hasta hablo de Dios. Hombre, casi quería que le dijéramos, siga tomando entonces. Pero es que estaba bien engañado. Qué bueno va a ser el embriagarse, qué bueno va a ser el licor, pero siempre se presenta con engaño. ¿Sí? Si se trata de invitar a alguien a robar, yo recuerdo que una vez el jefe de la planta, yo trabajé en una concretera, el ingeniero y el contratista me decían, mira Raúl, si te pedimos que no factures los colados que queremos echar, eso no es robar, esto es solamente pagarte a ti mismo lo que la empresa no te paga. Ah, qué sutil, ¿no le parece? Qué bonito lo disfrazan, ¿verdad? Entonces, siempre el mal entra con engaño. Se invita al mal de manera sutil, de manera engañosa. Si se habla de mentira, ya ven que hasta las pintan de blanco, ¿verdad? No, es que esto va a ser una mentirita blanca. No, es una mentira piadosa y va a ser por bien. Si te pedimos que eches esta mentira, va a ser por bien. Es una mentira piadosa. Y alguien que no ha adquirido la inteligencia o no es inteligente en el Señor, fácilmente cae. Por eso el texto nos dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Qué es consentir? Ni siquiera le des tu aprobación. Ni siquiera estés ahí para estar de acuerdo, no. No consientas. Sigue diciendo el versículo 11, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza a la sangre,
acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima o en el abismo. Hallaremos riquezas de todas suertes, henchiremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Te va a ir muy bien, en otras palabras, te vas a hacer rico, no vas a andar ahí quebrándote el lomo, ¿verdad? En el trabajo pesado y duro. Aquí pronto te vas a hacer rico. Hijo mío, dice el versículo 15, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, es decir, apártate del mal. ¿Qué es la inteligencia, hermano? Apartarse del mal. Gloria a Dios. Dice el 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual prenderá o atrapará el alma de sus poseedores. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está la inteligencia, es apartarse de todo mal camino. La inteligencia es apartar nuestro pie de sus veredas, las veredas del mal. Bendito el nombre de Jesucristo. Capítulo 2, de ahí mismo de Proverbios. Leemos del 1 al 3. Amén. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Cuántos estamos atentos? Recuerden, no es al hermano Raúl, no, es atento a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares ¿a qué? A la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué más? Y la inteligencia. De su boca, de la boca del Señor. Y aquí está, hermano, el Señor dice, ¿verdad? Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ahí está entonces, Él da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo, versículo 7, Él provee de sólida sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Sí sabe qué hace un escudo, hermano? Le protege del ataque. Y allá Efesios capítulo 6 nos habla del ataque de dardos de fuego del maligno, dardos de fuego del mal. Cuando nosotros tenemos la inteligencia de Dios, será un escudo a los que caminan rectamente. Sigue diciendo el 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará. ¿Y qué más? Te preservará la inteligencia. ¿Para qué te preservará la inteligencia? Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan las veredas derechas por andar en caminos tenebrosos. La inteligencia te preservará para librarte del mal camino. Ahí está la inteligencia de Dios, que es apartarse del mal, que es para librarte del mal camino. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 3 de aquí mismo de los Proverbios.
Seguimos considerando lo que dice la bendita palabra de Dios, versículo 13. Amén. Bienaventurado. Hemos dicho que bienaventurado también se traduce como feliz. Sí, feliz el hombre que haya la sabiduría y que obtiene, ¿qué más? La inteligencia de Dios, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata y sus frutos más que el oro fino. Sigue diciendo, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, la inteligencia, es árbol de vida. Los que de ella hacen o se toman, se agarran, y bienaventurados son los que la mantienen. Ahí está, bienaventurados son los que mantienen esa inteligencia. Son felices los que tienen la inteligencia de Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Seguimos ahí en el capítulo 4. Capítulo 4 de Proverbios. Miren lo que dice el versículo 5 al 8. Amén. Adquiere sabiduría, adquiere, ¿qué más? Inteligencia, la inteligencia de Dios. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Adquiere inteligencia. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. ¿Te conservará dónde? En el camino del bien, en el camino de la bendición, en el camino de la vida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí al capítulo 5, versículo 1. Leemos también ahí del 1 al 7. Amén. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como cuchillo de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan el sepulcro. O dice otra versión, conducen al Seol, que es el infierno. Tus caminos son inestables, no los conocerás. Si no considerares el camino de vida, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Ahí está, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. A mi inteligencia. ¿Qué dice el versículo? Gloria a Dios. Guarda el consejo y tus labios conserven la ciencia. El versículo 1, ¿qué dice? Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído. Y si tenemos esta inteligencia, nos apartará de toda tentación, de toda fornicación, de toda mujer fornicaria, de toda mujer adúltera. No nos apartaremos de las razones de la boca del Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 8. Vea qué hermosos los proverbios
que son la sabiduría de Dios. Versículo 14. Dice Dios, dice la sabiduría, conmigo está el consejo y el ser. ¿Y qué dice la sabiduría? Yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Y esa inteligencia nos invita a lo siguiente. Vea lo que dice el versículo 32, resumiendo. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardaren mis caminos. Felices, atender el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, es decir, feliz el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas, porque el que me hallare, ¿qué hallará? Hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí, ¿qué dice? Defrauda su alma. Dice otra versión, se daña a sí mismo. Todos los que me aborrecen, los que aborrecen a la sabiduría y a la inteligencia de Dios, todos los que me aborrecen aman la muerte, es decir, escogen la muerte. Sí, porque al ir por el mal camino es que escogen la muerte. Capítulo 9, ahí enseguida, mire lo que sigue diciendo el versículo 1 al 6. Amén. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, templó su vino y puso su mesa. Ahí está, hermano, una cena que nos invita a comer la sabiduría, y no es literal, no es una hostia, no es un pan, no es un vino literal, por supuesto que no. Es una comida que nos invita el Señor. Sigue diciendo el versículo 3, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, cualquiera simple, venga acá. Y a los faltos de cordura dijo, venid, comed mi pan, un pan espiritual, y bebed del vino que yo he templado, un vino en el sentido espiritual también. Versículo 6 dice, dejad las simplezas y vivid. Y de esa manera, si dejamos las simplezas, vamos a vivir y vamos a andar por el camino. ¿Por cuál camino, hermano? De la inteligencia. Es decir, si alguien por ahí, hermano, no deja las simplezas, que anda todo desanimado, desalentado por cualquier simpleza, que por qué no le saludó el hermano, óigame nomás, que porque el hermano que pidió que se cantara un canto y el hermano ni la tomó en cuenta. ¿No le parecen simplezas? No, pues ya no me voy a congregar porque el hermano no me saludó. Paz de Cristo. ¿No le parece simplezas eso? Eso no es de inteligentes, hermano. Eso no es la inteligencia de Dios. La inteligencia de Dios deja las simplezas. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Gloria a Dios. Dice el versículo 10 de este mismo capítulo, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos. ¿Qué es, hermano? El conocimiento de los santos es inteligencia. Inteligencia para apartarnos del mal camino. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, vamos allí al capítulo 16. Capítulo 16 del libro de los Proverbios, versículo 16 y 17. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús.
Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos, ¿qué es, hermano? Es apartarse del mal. Su alma guarda el que guarda su camino. Mejor es, hermano, adquirir sabiduría. Mejor es adquirir inteligencia. Vale más que la plata. Y eso nos ayudará, o eso nos pondrá en el camino de los rectos para apartarnos del mal. Para apartarnos del mal. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos ahí, hermanos, a Job, capítulo 32. Libro de Job, capítulo 32. Mira lo que dice ahí la bendita palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 32, ¿lo tenemos? Dice el versículo 6 al 8. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy menor de días y vosotros viejos. He tenido por tanto miedo y temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Versículo 8, ciertamente espíritu hay en el hombre e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. No los grandes son los sabios, ni los viejos entienden el derecho. Estas son palabras de Eliú, hermano, reprendiendo a los tres amigos de Job que estaban ahí, pues no para ayudarlo, no para consolarlo, sino que estaban ahí para censurarlo, para juzgarlo, para criticarlo. Ellos le decían: tú estás así, Job, porque algo malo hiciste. Pero aquí, hermano, Eliú habló por Espíritu de Dios. Y él lo declara en el versículo 8, ciertamente espíritu hay en el hombre e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. O sea, no son los libros del mundo, la teología, la ciencia del mundo, las ciencias naturales, no. Hermano, como dijo el salmista, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Es el Espíritu de Dios que hace que el hombre entienda. Ese Espíritu de Dios, hermano, que según Juan 6:63 es la palabra. ¿Qué dice Juan 6:63? ¿Alguien lo recuerda de memoria? Dijo el Señor, la carne nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Dios son espíritu. No es letra, no es tinta en papel, hermano, no. La palabra de Dios, hermano, es espíritu. Y es ese mismo espíritu que dijo Eliú, ciertamente espíritu del Omnipotente hace que el hombre entienda, o hace que el hombre tenga inteligencia, hace que el hombre sea inteligencia. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Alabamos el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos ahí a ver una escritura en Isaías 29. Libro del profeta Isaías, capítulo 29. Gloria al Señor Jesús. Leo el versículo 22 al 24. Dice: los que hacían pecar al hombre en palabra, los que armaban lazo al que reprendía en la puerta, torcieron lo justo en vanidad. Por tanto, el Señor que redimió a Abraham dice:
así a la casa de Jacob. No será ahora confundido Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá sus hijos, obra de mis manos, en medio de sí, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los errados de espíritu, o sea, para dejar esa condición de desvío, de error, los errados de espíritu, ¿qué aprenderán? Aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Los errados, al aprender inteligencia, se enderezarán, dejarán ese camino de error, ese camino de perversidad. Gloria a Dios, aleluya. Terminamos, hermano, ahí en el Nuevo Testamento, en dos citas que vamos a ver ahí en Efesios 1. Efesios capítulo 1, versículo 5 al 8. Habiéndonos predestinado, la versión 60 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría. ¿Y qué más? E inteligencia. El Señor nos dio de manera abundante, abundó, y luego dice sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Inteligencia de Dios, inteligencia que viene por el Espíritu de Dios, por su palabra que es Espíritu y que nos hace apartarnos del mal. ¿O acaso David no dijo en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti? Terminamos ahí en Colosenses 1, carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 9. Amén. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual. ¿Qué, hermano? Inteligencia. O sea que la Biblia habla de una inteligencia no conforme al mundo, no conforme a los sabios de este mundo, no, sino que habla de una inteligencia que es, ¿qué, hermano? Espiritual. Inteligencia no artificial, hermano. Esta es inteligencia espiritual. Y si es espiritual, es porque viene por el Espíritu de Dios. Si es espiritual, es porque viene por la palabra que es espíritu y que es vida. Que seas llenos de esa inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual nos va a ayudar para andar como, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando o dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia o paciencia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz y que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está, nos apartó del reino de las tinieblas. Esa inteligencia de Dios, esa sabiduría de Dios nos apartó del reino de las tinieblas, del poder de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra.
Recuerde que la inteligencia, según Dios, es apartarse del mal.